Buenos días. Hoy estamos de celebración. Hoy estamos iniciando propiamente la Semana Santa de este año 2023 y hoy vamos a celebrarlo con esta celebración de la entrada de Cristo a Jerusalén, conocida como el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Pero hoy vamos a hacer una pausa para considerar los pensamientos que Jesús debe haber estado pensando al acercarse a los eventos de esta semana. El tema de esta semana es tener la mente de Cristo. Y bien, el mensaje de hoy lleva por título Las grandes mentes piensan igual. Está basado en la escritura de Filipenses 2 del 5 al 11. Y en este texto vamos a explorar lo que significa para nosotros hoy tener una mentalidad como la de Cristo. Comenzamos. A través de la vida has tenido algún amigo o amiga con quien te entiendes, pero más que bien. Bueno, tienen los mismos ideales, ah, las mismas ideologías, los mismos pensamientos, se adelanta uno al otro, es decir, piensan, sienten y actúan igual. ¿No has pasado por esa situación? Bueno, y cuando a uno de ustedes se les ocurre una idea que al otro también se le había ocurrido ya, pues es posible que hayas dicho algo como las mentes, las grandes mentes piensan igual. Y si no has tenido un amigo o amiga igual, hoy te invito a conocer a alguien con quien puedes tener el mismo sentir, pensar y actuar. O sea, su misma mente. ¿Sabes quién es? Jesús. Y bien, hoy vamos a estudiar lo que fue un himno cristiano de la iglesia primitiva que se encuentra en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y vamos a explorar lo que significa el versículo 5, cuando sugiere que debemos tener la misma mente de Jesús. Así que vamos a leer la escritura. Filipenses 2, del 5 al 11 dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació, óiganlo bien, como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cuál es el texto de esta escritura? Vamos a ver algunos versículos en el capítulo anterior y posterior de la carta de los filipenses. En Filipenses 1:27, el apóstol Pablo manifiesta su deseo de que los creyentes filipenses estén unidos, como él lo dice, firmes en un mismo espíritu. Y en Filipenses 1:28 y el Filipenses 3:2, 3:7 al 11 y 3:18 al 19, muestra su preocupación por la disensión entre los miembros con respecto a aquellos adversarios que están enfatizando la circuncisión y la observancia de la ley como un medio para vivir con rectitud. ¿Qué te parece? Y bien, pues en Filipenses 2, del 3 al 4, también nos explica algo importante, porque la unidad no significa que no habrá diferencias de opinión, ¿verdad? Y Pablo entiende la naturaleza humana e insta a la congregación a estar unida en amor.
Ahora, es posible estar en desacuerdo con la opinión de otra persona y a la vez mantener esa atención en el amor, sin intentar persuadir, manipular o cambiar la opinión de otra persona. La psicóloga Melody Stanford Martin hace una pregunta muy importante en la revista Psychology Today. Veamos qué pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de cambiar o controlarnos unos a otros, nos enfocamos en vernos y entendernos? ¿Qué te parece, hermano? Esta persona sugiere que cuando suspendemos nuestra necesidad de convertir o persuadir a alguien, abrimos espacio para aprender. Y en este espacio de aprendizaje, oye, lo vieron, hermano, en este espacio de aprendizaje es donde existe el amor. Así que suspender nuestro deseo de cambiar o controlar a los demás requiere una gran dosis de humildad y eso comienza con la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Bueno, kenosis es una palabra griega que significa vaciarse de sí mismo, pero no significa que nos perdamos por completo y nos convirtamos en tapetes. No, 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 no. Miremos el ejemplo de Jesús, cómo se describe en Filipenses 2 del 5 al 11, para entender cómo nuestro Dios Trino aborda la idea de la kenosis. Vamos entonces a ver qué significa la kenosis del Dios Trino. Veamos. La kenosis o vaciamiento de sí mismo es la forma de vivir del Padre, del Hijo y del Espíritu. El teólogo y filósofo franciscano Buenaventura, que vivió entre 1221 y 1274, habla de la relación de la Trinidad como fuente llena de amor. El Padre no retiene nada, sino que se vacía en Jesús, el Hijo. Y entonces Jesús vacía todo en el Espíritu, y el Espíritu vuelve a desembocar en el Padre sin retener absolutamente nada. La fuente representa el amor infinito que está en el centro de todo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu no temen vaciarse uno al otro por completo, porque la fuente del amor nunca se va a agotar. Amén. ¿Qué te parece? Ahora, podemos ver la actitud de vaciamiento de sí mismo en Jesús, su disposición a dejar de cumplir con las expectativas y las normas culturales de los demás y su don de amar a las personas donde estén, sin juzgarlas. Si no veamos, recordemos nuevamente Filipenses 2:6 que dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. La kenosis entonces forma la característica central de la mente de Cristo y el himno de Filipenses 2 aquí deja en claro que todo lo que hizo Jesús procedía de su mentalidad de vaciamiento propio. Primero se hizo humano, entonces se despojó de su privilegio divino y se revistió de nuestra carne. Y en Filipenses 2:7 dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando dice renunció a sus privilegios divinos, ¿sí? Aquí pues se refiere al vaciamiento de lo que él hace, del autovaciamiento, ¿verdad? Y al volverse completamente humano, Jesús otorga a la humanidad, óiganlo bien hermanos, Jesús otorga a la humanidad dignidad y comunión con lo divino. En todo lo que hizo durante sus 33 años en la tierra, Jesús descendió, eligió la humildad y se despojó de todo derecho o privilegio, permitiéndose finalmente cargar con el odio del mundo al morir en una cruz, para que el odio pudiera disolverse en el amor de Dios por su creación. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Filipenses 2, del 7 al 8 dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. ¿Qué te pareció la kenosis de Dios? Bueno, ahora vamos a ver la kenosis con respecto a nosotros. Nosotros, los seres humanos, nos desanimamos ante la idea de vaciarnos. Pero las enseñanzas de Jesús nos dicen que la forma de ganar es perdiendo, aunque esto vaya en contra de las reglas y las expectativas culturales.
Y vemos que es verdad al observar la vida de Jesús y sus interacciones con las personas. Ahora te pregunto, hermano, ¿tener la mente de Cristo, la kenosis, funciona? Veamos que sí. Primeramente vamos a verlo de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque satisface nuestra necesidad más profunda. Si no, veamos. Al vaciarnos de nuestras tendencias egoístas de ser importantes, correctos o perfectos, hacemos espacio para Dios en nosotros. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto a vaciarte? Nuestros corazones anhelan una comunión profunda y ser uno con Dios, así como Jesús es uno en mente y corazón con Dios. Y lo que inicialmente parece una gran pérdida, renunciar a nuestras propias nociones de rectitud y perfección, óiganlo bien, se convierte en una oportunidad para llenarnos del Espíritu de Dios. También funciona cuando vemos que es el camino hacia la transformación. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no evitó la muerte. No, la transformó en resurrección. Y si no creemos que el amor infinito está en el centro, nos comportaremos como si no hubiera suficiente. Y sentiremos que debemos protegernos a nosotros mismos sin confiar en nuestro valor inherente como hijos de Dios. Y en el camino de la transformación, hermanos, debemos dejar de lado nuestros defectos humanos, la culpa y la vergüenza, así como nuestros prejuicios que están enraizados en nuestro deseo de tener siempre la razón o protegernos, y protegernos a veces hasta de nosotros mismos. Y al soltarnos, al vaciarnos, vaciándonos todo lo que nos mantiene como rehenes, podemos encontrarnos a nosotros mismos cimentados en el amor constante e infinito de Dios. Si no, recordemos nuevamente los versículos del 9 al 11 que dice así: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué te parece entonces la importancia que tiene vaciarnos también a nosotros mismos? Hacer uso de la kenosis nuestra, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir hacia adelante, vamos a avanzar hacia la kenosis, a la kenosis que no nos llega de forma natural. Ajá, pero la vida presenta oportunidades para soltar y muchas veces a través de experiencias de gran amor o de gran sufrimiento. Y sin embargo, hermanos, hay prácticas que podemos incorporar en nuestro diario vivir para hacernos conscientes de los pensamientos y los sentimientos habituales que nos mantienen prisioneros. Y bien, podemos hacerlo de tres formas: con la oración contemplativa o centrada. ¿En qué consiste la oración contemplativa o centrada? Bien, esta práctica de oración incorpora el silencio y un enfoque en una palabra o frase elegida que comunica tu intención o consentimiento a la presencia de Dios. De esta manera, hermano, descansas en la presencia de Dios y cuando notas que tu mente se distrae, regresas a la palabra o frase elegida. Qué buen ejercicio, ¿verdad? Bueno, otro más. Silencio. El silencio es similar a la oración centrada. El silencio te permite concentrarte en tu respiración y abrirte a la cercanía de Dios. Sentarte en silencio no es cómodo, pero brinda la oportunidad de notar los tipos de pensamiento y sentimientos que surgen y luego considerar su verdad y su utilidad. Hay veces que no sirve para nada en nuestro crecimiento espiritual, pero cuando sirven y cuando son útiles, los tomamos. Un tercer ejercicio es la lectio divina. La frase en latín lectio divina se refiere a una lectura atenta de las escrituras para darte cuenta de lo que Dios podría estarte diciendo a ti, hermano, sí, a ti. Y no es un estudio teológico o doctrinal, sino una escucha atenta de lo que Dios quiere que sepamos sobre nosotros mismos y nuestra relación con Él. ¿Y sabes qué? Y sobre nadie más. Tú y Él. ¿Qué te parece? ¿Quieres
hacer uso de este ejercicio? Bueno, y bueno, los pasos básicos de la lectio divina son los siguientes. Primero, lee el pasaje lentamente en voz alta si es posible. Segundo, identifica una palabra o frase que te llame la atención. Tercero, lee el pasaje de nuevo lentamente, quizá en otra traducción de la Biblia. Cuarto, identifica cómo el pasaje o la palabra frase se relaciona con tu vida en este momento y qué sentimientos han surgido en tu corazón. Quinto, vuelve a leer el pasaje preguntándole a Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿O qué me quieres decir? Y sexto, escribe en un diario o siéntate en silencio con lo que surja. ¿Qué te parece? De esta manera estamos yendo hacia la kenosis. Y es que las grandes mentes piensan igual, como es el título de este sermón. Y Filipenses 2 del 5 al 11 que ya leímos, nos desafía a desarrollar la mente de Cristo mediante la comprensión de la kenosis y cómo puede ser parte de nuestra forma de pensar también. Hermanos, al terminar este mensaje, vamos a leer juntos un poema de oración escrito por el pastor Steve Garnas Holmes, que está tomado del sitio web Unfolding Like y que dice así. Se titula Jesús. Veamos qué dice. Tu humildad más profunda y tu autovaciamiento no es de rango o estatus o incluso de sufrimiento, sino de amor. Tu mayor milagro es este, que amaste a las personas que son imposibles de amar. Mi jefe, mi amado, he aquí mi salvación y mi llamado. Te amo y me encomiendo a ti. Que tu corazón esté en mí, que con toda mi vida pueda agradarte, pueda adorarte, pueda seguirte. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, amoroso Dios, te damos gracias infinitas por abrir tu corazón a nosotros, por vaciarte a nosotros al convertirte en un ser humano y al convertir el odio y el rencor en la resurrección. Padre, gracias por este hermoso mensaje, gracias por el amor tan grande que derramas en cada palabra. Gracias porque nos abres la mente y el corazón para entenderlo, para poder eh, sentir cuánto nos amas y a la vez cuánto podemos llegar a amarte. Así que Padre, aquí estamos, tómanos en tus manos, transfórmanos, haz que nos vaciemos también nosotros en ti, porque sabemos que ese vaciamiento tiene un retorno hacia nosotros también, como tú te amas y te vacías a sí mismo, como Padre en el Hijo y el Hijo en el Espíritu y el Espíritu en el Padre. Padre Santísimo, te damos gracias y nos ponemos en tus manos y te pedimos que hagas tu voluntad con nuestras vidas en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo. Amén.